Las lenguas sirven para comunicarse y para trasladar en palabras una visión del mundo. Por eso, el multilingüismo es una gran riqueza y proteger las lenguas en peligro de extinción es preservar un enorme tesoro cultural. Isabel Allende dice que el seguro de vida de cualquier especie es la diversidad. La diversidad garantiza la supervivencia. Hoy les saludamos en La Lengua Desatada desde el Palacio de Anaya, desde la Facultad de Filología. Aquí las lenguas son lo más importante y hoy no vamos a hablar solo del español, sino de las lenguas del mundo. Vamos a hablar de un proyecto que se llama Diversiling y lo vamos a hacer con la profesora Carla Amorós de esta facultad del Departamento de Lingüística General. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas, Hola, ¿cómo estás? muy buenos días, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Y nosotras de haber venido aquí a saludarte y hablar espacio. contigo sobre este proyecto tan interesante. Hace muy poquito en el Centro Internacional del Español se llevaba a cabo una exposición y muchas actividades en torno a las lenguas del mundo. Yo decía que habéis hecho un paseo lingüístico por el mundo entero y hablabais de 7.000 lenguas, Carla. Sí, este proyecto de Diversiling es un proyecto de aprendizaje-servicio. Realmente en lo que consiste el aprendizaje-servicio es en que sea cooperativo, que sea colaborativo. Entonces ha habido muchísimas actividades en torno justamente a la visibilización de las distintas lenguas del mundo, en torno al fomento del multilingüismo e implicando sobre todo a diferentes sectores, ¿no?, de la sociedad salmantina, desde nuestros propios alumnos, como decías, de aquí de la facultad, pero también de la Facultad de Ciencias Sociales, donde yo enseño, por ejemplo, antropología lingüística, y también, por supuesto, mucho alumnado de primaria, de secundaria, de los centros de aquí de Salamanca, ¿no? Y hemos hecho una ruta, claro, por distintas lenguas del mundo, con exposiciones, ciclo de cine, etcétera. Todo con el objetivo de señalar que el multilingüismo, lejos de dividir, debería unirnos, y es una enorme riqueza, ¿no? Efectivamente. Yo creo que uno de los grandes objetivos será concienciar a la población de lo que nos une, de los beneficios sociales, emocionales también que aporta el multilingüismo, que debe concebirse realmente como entendimiento, ¿no? Yo recuerdo un librito del profesor Moreno Cabrera, ¿no?, que es uno de los grandes lingüistas también generales de este país, que hablaba de realmente subvertir ese mal mito de Babel, ¿no?, como castigo de Babel, y empezar a hablar del milagro del Pentecostés, ¿no?, que también está ahí, de cómo los hablantes, con actitudes positivas, con ciertas prácticas de fomento de la intercomprensión, pueden llegar a entenderse mucho más que a separar y que a dividir, ¿verdad? Hay muchas lenguas que son prestigiosas y que van tomando cada vez, se expanden más por el mundo, y hay otras lenguas invisibilizadas, ¿no? Aquí todo es una cuestión también de poder, ¿no?, de poder económico, de poder político. Eso es esencial, ¿no? Es decir, el valor cuando hablamos de prestigio, cuando se habla de invisibilización, esto no tiene que ver con cuestiones intrínsecamente lingüísticas. Estamos hablando de algo que, claro, nos interesa a los que trabajamos particularmente en sociolingüística y en lingüística antropológica, que es realmente cómo es el uso social, y ese uso de las lenguas está condicionado por factores sociopolíticos, económicos, culturales. Cuando hablamos de invisibilización de lenguas, nos estamos refiriendo a lenguas que están en algunos espacios se las considera deslegitimadas o que son prejuiciadas, sus hablantes estigmatizados, y esto no es por razones lingüísticas, sino se debe a relaciones de poder, a que no son lenguas de potencias económicas, ¿verdad? Con invisibilización también nos referimos a esas lenguas y por ende, ¿no?, a esos hablantes de los que muchas veces no se tiene ni conciencia, ¿no?, de que existen, ¿no? Esto lo hemos visto mucho en este proyecto de Diversiling con nuestros estudiantes, cuando no eran conscientes de, anda, pero si en la propia Salamanca hay rótulos escritos en árabe, ¿no?, por ejemplo, es decir, también el árabe, también el rumano, también el ucraniano están presentes, ¿no?, en la ciudad de Salamanca. Claro, lo que pasa es que se ven claro, mucho y muchas menos. veces están invisibilizadas porque, por ejemplo, en los signos del paisaje, ¿no?, lingüístico, en la rotulación, son lenguas que prácticamente muchas veces no aparecen o aparecen en unos ámbitos muy concretos, pero realmente nada comparables a la gran vitalidad no lingüística que a lo mejor tienen esos grupos de población, ¿no? Estoy pensando pero no se ven, es verdad. Lo hemos hablado a propósito del paisaje lingüístico con Carmen Fernández Juncal, precisamente a propósito de la exposición, esas lenguas que no están. Y bueno, vosotros habláis de racismo lingüístico.
Sí, realmente el racismo lingüístico, raciolingüismo, fue uno de los términos que, bueno, pues Nelson Flores, Jonathan Rosa, ya en Estados Unidos, se refirieron bastante a él para hablar justamente de la racialización que sufren muchos latinos en Estados Unidos también, ¿no? Porque realmente se puede hablar de racismo lingüístico cuando vemos que esa exclusión, esa estigmatización social se produce, pero ya no solo la idea de raza, no como, sino como concepto social, ¿no? Es decir, esa exclusión se puede producir no por el color de la piel, sino por muchos otros atributos, el vestuario, la orientación sexual y también la lengua, ¿no? Como es este caso. Entonces, muchas veces se ha demostrado que hay muchas prácticas de colectivos, pues por ejemplo, ahora podemos poner ejemplos, ¿no? Pero el caso de los andaluces, ¿no? Ha sido muy comentado, como han sido muchas veces deslegitimados, estigmatizados por su manera de hablar, como si fuera de segundo grado, sí, ¿no? con independencia de que sus prácticas lingüísticas se ajusten o no a esa norma que se considera de buen uso, etcétera. Yo recuerdo el caso de la ministra María Jesús Montero, también de la que se dijo que tenía bajunería expresiva. ¿Por qué bajunería expresiva? Tenía un discurso claramente coherente, cohesionado. Sí, se han hecho muchas mofas. Efectivamente, con esto, el caso que decía de Pablo Motos con la actriz Sofía Vergara, es decir, hay muchísimos porque le afeaba ejemplos. el acento. Totalmente. Totalmente. Entonces, muchas veces, claro, ¿no? Se comentaba, bueno, ¿por qué a la ministra María Jesús Montero, ¿no? por realmente omitir esa D del participio, ¿no? Sentenciado, acabado? Esto a Juan Carlos I, por ejemplo, no se le afeaba, ¿no? Entonces, además, hay cuestiones de clasismo, hay cuestiones de género, por supuesto, detrás, es decir... Todo eso está también en ese racismo lingüístico. Totalmente. O socio... ¿cómo lo habéis llamado? Raciolinguismo, sí. También esa es la palabra que empleáis. Se habla mucho de accentismo, ¿no? También esa discriminación por el acento. Hablábamos de 7.000 lenguas en el mundo, claro, por diversos factores, incluidos estos que ahora acabamos de mencionar. Hay algunas que están ya en peligro de desaparición. Sí, muchas. ¿Hablabais de 2.000 lenguas que están hay más de a punto de desaparecer? Yo creo que habría como, depende, ¿no? del Atlas de las lenguas del mundo de la UNESCO, del Ethnologue, hay muchas, pero en torno al 40 y algo % de lenguas del mundo pueden desaparecer. Desde que vamos teniendo recuentos, desde 1950 aproximadamente, sabemos que en menos de un siglo han desaparecido más de 300 lenguas, aparte de que esta cuestión siempre es controvertida porque ¿qué es lengua? La lengua, el concepto de lengua es un concepto más sociopolítico muchas veces que lingüístico, ¿verdad? Entonces hay muchas cercanas a la desaparición, hay algunas con las que se puede hacer más, ¿no? Porque bueno, la cifra de pervivencia tal vez en algunas décadas esté asegurada, pero hay algunos, estaba pensando en una lengua en la que había trabajado una alumna mía, el vilela, por ejemplo, que tiene 3 hablantes, ya ¿qué se puede hacer? ¿Dónde hablan? En Argentina, por ejemplo, en zonas, ¿no? también de frontera, en la América hispana, bueno, pero en muchos sitios, ¿no? Claro, encontramos. Lo que pasa es que, sabemos que las lenguas son normales, cuando se pierde riqueza y se trabaja por mantenerlas. Pero nos preguntamos hasta qué punto se puede o se debe hacer, ¿no? Porque si los hablantes naturales ya no existen, ¿qué hacemos con ello? Cuando los hablantes naturales no existen o existen estas cifras de 10 hablantes, 15, la recordaba el livonio, por ejemplo, se extinguió ya en Europa, creo que la última hablante murió en el 2013, entonces hay casos con tan pocos hablantes que lo único que se puede hacer es la documentación lingüística, ¿no? O sea, el registro, datos para esa lengua realmente que nos vienen muy bien para hacer comparación interlingüística y para saber a nosotros como científicos cómo funcionan las lenguas humanas, ¿no? Comparaciones, tipologías, pero realmente ahí poco se puede hacer por los protagonistas que son los hablantes, ¿no? Es decir, para eso necesitamos una cierta, por así decirlo, una cierta cifra de seguridad, ¿no? Claro. Entonces, lo que se intenta siempre en cualquier programa de revitalización es aumentar el estatus, oficial o no, pero el prestigio que tiene la comunidad de hablante, ampliando sus usos, ¿no? lingüísticos.
Voy a contarles a los espectadores que ahora nos están viendo que estamos aquí en la Facultad de Filología. En este momento hay exámenes en muchas aulas y hay también alumnos que salen de los exámenes y oiremos a algunos que van y vienen, y por eso ese ruido de fondo, esas conversaciones. En este apartado del que estamos hablando, de recuperar lenguas perdidas o de mantener lenguas perdidas, vemos, por ejemplo, que hay un afán por traducir a esas lenguas algunos libros clásicos, claro, o algunos libros muy conocidos. Sí. Es el caso del Principito, que lo vemos traducido, por ejemplo, aquí en Salamanca, al rebollano, una lengua que prácticamente ya casi está en peligro de extinción, ¿no? Sí, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, hay algún tipo de... una de las cosas que hacían, además el Principito era muy llamativo, yo por ejemplo tengo muchos ejemplares, ¿no?, del Principito en chabacano, del Principito en hebreo moderno y tal, pero con algunos casos de lo que ocurre con algunas variedades muy minorizadas, es que tendemos a pensar muchas veces en la civilización occidental, tenemos un sesgo escriptista, ¿no? Es decir, tendemos a pensar en las lenguas como siempre tienen que ser escritas para valorarlas, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas de este tipo que realmente pueden estar bien en el sentido de no se escribió el rebollano, o esta variedad no fue la que triunfó como lengua común, codificada, que luego se difundiría en las escuelas, etcétera, etcétera, pero realmente las variedades que han triunfado como lenguas codificadas, etcétera, ha sido por razones extralingüísticas, como todos sabemos, ¿no? Pero hay una idea, ¿no?, de decir, vamos muchas veces a recuperar estas lenguas escribiéndolas, y muchas veces, pues claro, puede ser algo que puede gustar, ¿no?, a los mismos hablantes cuando surge como una práctica de la propia comunidad, claro, de decir, lo ven quiero por escribir, escrito, claro, y le da otro valor, pero ¿no? Es que tenemos que tener en cuenta, y esto es yo creo un gran sesgo, ¿no?, que tenemos al acercarnos a las lenguas, en lugar de concebirlas como vehículos dinámicos y como que las lenguas las hacemos los hablantes, tendemos a pensar en ellas como objetos reificados, ¿no?, cosificados, que tienen que estar contenidos en gramáticas y diccionarios, y las lenguas no son así. Las lenguas primariamente son vehículos orales o también vehículos signados, lógicamente, lenguas de signos, lenguas orales, esas son las manifestaciones que naturales. Tienen que estar vivas. Antes mencionabas algo muy importante, y es, bueno, cuidado, ¿dónde empezamos a hablar de una lengua? Porque esto es una lengua y esto no es una lengua. Y ahí vamos a un paso más, que es lenguas cooficiales. Por ejemplo, en España tenemos lenguas cooficiales y luego hay lenguas de especial protección, ¿no? Y ahí hay mucho choque también de otro tipo, no estrictamente lingüístico, sino político y por otras muchas razones. Pensemos que desde ya en el texto constitucional se observa como la única que tiene oficialidad a nivel estatal es el español o castellano, ¿no?, como también se recoge en la Constitución, y luego tenemos de cooficialidad, claro, el catalán, el gallego y el euskera en sus respectivos también territorios, ¿no?, llamados bilingües, y también el aranés, que es una lengua realmente vulnerable, ¿no? Es una lengua que tiene pocos hablantes, que es oficial en el Pirineo, ¿no?, en el Pirineo aragonés, en la zona del Valle de Arán, pero también se considera lengua propia del Valle de Arán, pero también es oficial en Cataluña desde el 2006. Entonces, y el valenciano, que creo que no sé si lo mencionaste. Claro, catalán-valenciano, claro, ¿no? O sea, lo concedimos como un mismo diasistema lingüístico, claro, pero claro, tanto en Baleares como, claro, Cataluña y País Valenciano, Comunidad Valenciana. Pero una cosa son las lenguas oficiales o cooficiales en determinados lugares, en determinadas zonas de España, y luego están las que tienen una especial protección. Y claro, aquí te dice la gente de Asturias, bueno, ¿y el bable por qué? Claro. ¿Por qué el bable no es una lengua? Claro, y por ejemplo, claro, es que esto no es una lengua o es una lengua, cuando te dicen, pero es un dialecto. Por esta idea también, por otro prejuicio más de los dialectos, son variedades más inferiores que las lenguas. No, esto es una cuestión esencialmente política y económica, es decir, no hay ninguna característica lingüística que haga que el bable tenga que ser variedad o lengua y no la sea el euskera u otro, ¿no? Y con estas lenguas pasa con el asturiano, ¿no?, o que ellos lo prefieren porque bable, ¿no?, es un término que muchos consideran más peyorativo, pero el asturiano, el aragonés, quiero decir, son lenguas que realmente
en los estatutos de autonomía, donde se dice gozarán de especial protección, de especial reconocimiento, porque son patrimonio, ¿no?, cultural, pero realmente se hace muy poco. Es decir, lo que son las políticas de incentivación en estas lenguas, en el caso del asturiano últimamente hay más, es decir, es verdad que hay muchísima gente y muchísimos activistas, entre ellos neohablantes, ¿no?, de estas lenguas más minorizadas, que están luchando mucho por su oficialidad, la oficialidad del asturiano, pero por ejemplo es mucho más precario el leonés, ¿no? Si hablamos del asturiano leonés, en la parte de León el estatus de leonés es muchísimo más precarizado. Así que el bable es una lengua de especial protección y también lo son otros sistemas que no son verbales, como el silbo gomero. Claro, que estos son otros realmente vehículos, ¿no?, diríamos, secundarios, ¿no?, ya de comunicación, y todo se considera, claro, son sistemas protegidos, ¿no?, el silbo gomero, el silbo de la Isla de Hierro, también, pero también pensemos en otras lenguas como el árabe ceutí, o el darilla, ¿no?, en Marruecos. Hubo incluso intentos de codificarlo, de dotarlo de mayor prestigio, pero al final, por muchos avatares y muchas también problemáticas sociopolítica, cultural, también con diferentes grupos religiosos, no se llevó a término, pero también con el tamasik de Melilla, que es una lengua bereber. Es decir, es que en todo lo que es el Estado español, ¿no?, o España, pues realmente hay muchas más variedades y lenguas de las que muchas veces constan en los libros de texto, ¿no?, que por ejemplo estudian nuestros hijos. Lo estamos descubriendo, gracias a ti, Carla, por contarnos todas esas variedades de las que no éramos conscientes. Claro, aquí entra en juego todo lo que es la política, y siempre tenemos la sensación, cuando viajamos a distintos lugares, nos da la impresión de que la gente en la calle tampoco tiene tanto problema, y las lenguas suelen convivir bastante mejor de lo que conviven después cuando vemos las peloteras, déjame que utilice esta palabra tan coloquial, en el Congreso, ¿no? Sí, efectivamente. Son utilizadas muchas veces como armas, ¿no?, políticas. Hay que pensar que, claro, que las lenguas apelan a lo más íntimo de nuestra identidad, ¿no?, dicen mucho de lo que somos. Entonces se convierten muchas veces en armas, ¿no?, que son instrumentalizadas, es decir, son muy ideologizadas, las lenguas, las variedades, por unos partidos, por otros partidos. Entonces lo que se ve mucho con la globalización, pero sobre todo con el neoliberalismo, se ha visto que para muchas lenguas pequeñas, minoritarias o minorizadas, han sido puestas en entredicho muchas veces las políticas de incentivación, de fomento, porque se ven como, bueno, meras antiguallas que no contribuyen realmente al beneficio económico, ¿no?, como términos meramente pragmáticos. Se valoran las lenguas en términos meramente utilitarios, pragmáticos, ¿no? Es un poco como si fueran habilidades técnicas, ¿no?, que tienen que contribuir para la producción del capitalismo, ¿no? Entonces las lenguas no son eso, ¿eh? Las lenguas sin duda tienen un gran valor social, cognitivo, emocional, ¿de acuerdo? Entonces mirar las lenguas solo en términos utilitaristas yo creo que nos reporta más bien poco. Claro, no funciona. En vuestra presentación de Diversilink, de este proyecto en el que habéis hablado de las lenguas del mundo, se os preguntaba una cosa que es una curiosidad, ¿no? Se decía, oye, ¿cuál es la lengua más difícil de aprender del mundo? Y no sé si esto se puede responder, porque claro, depende, ¿no? Para mí aprender chino es dificilísimo, pero no sé para un chino el resto de las lenguas, claro, cómo le parecen de difíciles. Pues sí, esto es uno de esos, bueno, se habla de mitos, tópicos, ¿no?, también que circulan de, bueno, esta es la lengua más difícil. Todo depende, no se puede hablar en términos absolutos nunca, todos son dificultad, facilidad en términos relativos, porque depende mucho de nuestro punto de partida, ¿no? Esto lo han comentado mucho también autores como el gran lingüista Jesús Tusón, etcétera, porque realmente siempre depende de tu lengua materna o de tus lenguas maternas, de la lejanía estructural que exista entre la morfosintaxis, la fonética de esa lengua, y también, sin duda, claro, cuando hay un parentesco genético. A nosotros, como por ejemplo yo ahora hablante de lengua romance como el catalán, el valenciano español, ¿no?, catalán valenciano o castellano español, me es mucho más fácil poder aprender francés, poder aprender italiano, poder aprender rumano, que para una persona sinohablante, lógicamente, porque la familiaridad lingüística
lingüística es mucho mayor entre Claro, nuestras son lenguas de hermanas. partida, claro, y también influyen mucho cuestiones que tienen que ver con la propia motivación y también con la edad a la que empezamos en los procesos de aprendizaje, ¿no? Claro, siempre se puede aprender, nunca es tarde, pero es tarde. ya sabemos que cuando se empieza muy prontito Y siempre es bastante más fácil. una segunda lengua siempre cuesta esfuerzo, es decir, eso que siempre cuesta esfuerzo, una segunda lengua, una tercera lengua, etcétera. Bueno, antes de que se nos termine el tiempo y como siempre vamos a abrir las secciones habituales del programa, que son, para empezar, que nos recomiendes un libro. Y me has dicho al llegar, uy, es que ando dudando entre dos. Sí. Entonces, a ver, te voy a dejar que nos recomiendes dos. Pues claro, por el tema que estamos hablando, ¿no? Ha habido uno muy reciente que ha salido de mi compañera y colega, también amiga, María del Carmen Méndez Santos, que es profesora de Vigo, que justamente habla sobre la crítica de la discriminación lingüística. Y el libro se llama No me gusta cómo hablas o No me gustas tú. Por todo el tema que estábamos hablando de ejemplos de realmente glotofobia, accentismo. Allí podemos ver, es un texto, un libro muy divulgativo, también destinado a un público general, no un público lingüista, que por eso es muy Cosas interesante. de las que a lo mejor no somos conscientes. Eso es. Y hay muchísimos ejemplos de redes sociales muy actuales, por eso. Este es un libro que me parece muy interesante y luego quería recomendar el libro que se llama El entusiasmo, de Remedios Zafra. Es un libro es un ensayo que recibió el premio Anagrama, que ya es del 2017, si no recuerdo mal, pero hablaba mucho también de cómo el esfuerzo, bueno, pues creativo, científico también de los lingüistas, pero de los creadores, de los literatos, realmente se enfrenta muchas veces a una gran frustración por la hiperproductividad que se exige, ¿no? Y porque todo, ¿no? tiene un precio, hay que entregar X informes, la burocratización del conocimiento, ¿no? Y de cómo esto está muchas veces impidiendo la actividad creativa. Ese libro es muy interesante porque quería recomendar uno que acaba de salir de la misma autora, que para mí es de las mejores ensayistas que hay hoy por hoy en España, que se llama justamente El informe. Acaba de salir, pero no lo recomendaba porque no lo he leído, pero yo creo que continúa la misma línea. Con el entusiasmo, es que me gusta mucho además esto que dices, esta el entusiasmo, hiperproducción en todo que también llega a este y esa crisis, ¿no? de la creatividad. Pues nos quedamos también con esa recomendación, con el entusiasmo. Y bueno, vamos a terminar. Yo os pido siempre una palabra chunga, a mí me gusta la expresión chunga, una palabra chunga porque ya sabemos, siempre decimos que todas las palabras son necesarias, pero hay algunas que no nos gustan nada y todo el mundo tiene sus fobias y sus amores en torno a las palabras. Una que no te guste nada, Carla. En plan. En plan. En plan. En plan. En plan, porque es una coletilla, muletilla que oigo ya en niños de 10, 11 años a todas horas. Todo es una palabra que alguien más ha triturado en este programa, en esa acepción. Pues, no en lugar de la riqueza léxica, ¿no? Y de aprender nuevas palabras. Es en plan. Todo es en plan, es como en plan. Así que es en plan fuera. Y vamos a quedarnos con una palabra chula, con algo que te guste, que quieras reivindicar. Cuéntanos. Sororidad. Sororidad. Bonita palabra para ese hermanamiento sororidad entre y además mujeres, ¿no? Claro, y de manera tiene como una literación, ¿no? O sea, suena además muy bien, ¿no? Fónicamente. Es bonita por dentro y por fuera. Y por fuera, eso creo yo, sí. Carla Amorós, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa, en la Facultad de Filología, en este sitio donde se hablan muchas lenguas, se investiga sobre muchas lenguas y donde hemos conocido un poquito más este proyecto, la diversidad lingüística, nos hace ser más ricos. Gracias, Carla, por haber venido. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y nosotros nos vamos. Más lengua desatada en la próxima semana. Adiós.